Bueno, bienvenidos a este módulo de traslado neonatal. Van a ser dos clases. En esta primera parte vamos a hablar de generalidades respecto al traslado, y en la segunda parte vamos a hablar de patologías específicas, problemas específicos que pueden surgir en los pacientes que vamos a trasladar. Para comenzar, es importante que resaltemos que la organización y la administración del traslado neonatal forman parte de las estrategias nacionales para disminuir la mortalidad infantil. El objetivo es que todos los recién nacidos en Argentina tengan el acceso a una atención médica de alta complejidad o a cualquier tipo de asistencia necesaria para la preservación de su integridad física, psicológica, social y familiar en un marco de equidad. Para ello, se garantizará una atención durante las 24 horas del día, los 365 días del año, por personal que esté calificado y entrenado en traslados neonatales de diversa complejidad. Debe entender el traslado como una continuidad del tratamiento que el paciente venía recibiendo. Y para eso, para comprenderlo como una continuidad del tratamiento, debemos formar una amalgama con el ente derivante y el ente receptor, para que entre todos podamos brindarle la mejor calidad de atención que el paciente necesita. Y si bien preparados podemos ofrecer un traslado de calidad, seguro y confiable, la mejor opción, siempre que sea posible, va a ser trasladar a la madre embarazada. Igualmente sabemos que lamentablemente un 30% de los neonatos presentan problemas que no son predecibles y que provocan que nazcan en instituciones que muchas veces no están suficientemente preparadas para brindarles la mejor calidad de atención. Allí entramos nosotros, es nuestro rol el poder llevarlos a una institución donde sí se le pueda brindar ese nivel de atención que ellos necesitan. Podemos clasificar a los traslados en traslados programados y traslados urgentes. Los traslados programados son aquellos en los cuales el paciente se encuentra en un centro asistencial que cuenta con los elementos suficientes para estabilizarlo por un determinado periodo de tiempo. Estos traslados son realización de estudios, son para cirugías o son de retorno luego de que los pacientes tuvieron intervenciones o estudios en otras instituciones. Los traslados urgentes, sin embargo, son aquellos cuya solicitud desde el centro asistencial es porque este centro no cuenta con los recursos humanos, con los recursos mecánicos capaces para que el paciente pueda tener una buena calidad de atención en ese centro. Y es necesario que el paciente sea derivado para que pueda continuar o iniciar el tratamiento que necesita. Nos podemos clasificar a los traslados en traslados intrahospitalarios o traslados interhospitalarios. Nosotros realizamos los interhospitalarios, que se dividen en terrestres o aéreos. Se sugiere una distancia de 500 kilómetros de traslados terrestres como máximo para recorrer, y a partir de allí la recomendación es realizarlo de manera aérea, ya sea en avión o en helicóptero. Y la organización del traslado neonatal requiere que, como en muchas otras cosas de la vida, las circunstancias nos hacen que las decisiones más importantes que nosotros vamos a tomar son las que vamos a tomar antes de partir a buscar el paciente, ¿sí? Antes de subir al paciente a la ambulancia. Así como en una maratón, en una carrera, cuando nos tenemos que preparar previamente para el evento que va a comenzar, en el servicio de ambulancia debemos capacitarnos antes de iniciar el traslado, debemos revisar el equipamiento y contar con el equipamiento necesario, debemos establecer una fluida comunicación entre el hospital receptor, entre el hospital receptor y el hospital derivante, ¿sí? Y esa comunicación debe ser, como decíamos, una comunicación fluida, con donde se cuenten todos los detalles y todos los antecedentes del paciente. La elaboración de la historia clínica debe ser muy importante, ya que es la documentación que a nosotros nos va a ayudar y nos va a servir para marcar todo lo que ha sucedido durante el traslado. Así que es importante contar con una historia clínica previa a iniciar el traslado y elaborar una por parte del equipo de traslados que esté detallada,
Todo lo que sucede debe contarse, todo lo que sucede durante el traslado debe contarse en esa historia clínica y deben contarse por partes. ¿Sí? Nuestras historias clínicas cuentan con varios momentos, con los 3 momentos del traslado, donde uno puede anotar los signos vitales y ir anotando los cambios que van sucediendo. Recordar, antes de subir al móvil, que la familia debe firmar el consentimiento informado para la realización del traslado, y en el caso de pacientes que requieran o que se deban someterse a cirugía, sería prudente que firmaran el consentimiento para el evento quirúrgico, en el caso de que ningún familiar pueda acompañar. Nunca debemos olvidar, antes de iniciar el traslado, la seguridad, no solamente del paciente, con la colocación del cinturón, y asegurando que los elementos móviles, ¿sí? Como la incubadora, estén fijos a la base de la ambulancia, sino también configurando un sistema de seguridad para los tripulantes de la ambulancia, con el cinturón de seguridad siempre colocado. Bien. Y a pesar de que pusimos el ejemplo de la maratón, tratar de entender que la mayoría de los neonatos se van a beneficiar con un transporte que esté anticipado, organizado y coordinado a uno que priorice la velocidad. No siempre llegar primero y rápido va a generarnos beneficios. Respecto al equipamiento, acá hay algunas de las imágenes. Es necesario disponer, por supuesto, de una incubadora de transporte, como disponemos nosotros, un respirador, un monitor multiparamétrico, tubos de oxígeno, de los cuales vamos a hablar en un ratito, mezcladores de oxígeno, y al menos 4 bombas de infusión para cada uno de los móviles que se vaya a utilizar. Todo el equipamiento debe poseer baterías que son recargables, que tengan autonomía una vez que se desenchufan de la electricidad central. El equipamiento y el estado del mismo debe ser realizado diariamente cuando se toma la guardia. Y esto es sumamente importante. Hay diferentes checklists que sirven para evaluar que haya diferentes materiales para uso de vía aérea, para pacientes que requieran o para situaciones especiales, materiales cardiovasculares, drogas. Recuerden que algunas de las drogas que utilizamos necesitan frío, así que están en la heladera, así que antes de iniciar el traslado es importante recordar ir a buscar las drogas en la heladera y llevarlas al móvil y conservarlas en la heladera que tiene el móvil. Y una vez más, pensamos en el antes de salir. Dijimos, antes de salir, la comunicación, antes de salir, la preparación, y este sería el antes de salir una vez que conocemos al paciente. Ya con todos los elementos preparados, revisamos el móvil, revisamos el estado de las baterías, revisamos el estado del respirador, y salimos a buscar al paciente al hospital derivante. Una vez que llegamos al hospital derivante, vamos a conocer al bebé que vamos a trasladar. Y en ese caso vamos a conocer también su historia clínica. Hay diferentes guías que nos ayudan, o reglas técnicas que nos ayudan a cosas que tenemos que evaluar antes de partir con el paciente. Una guía muy útil es la de las guías ACORN, que nos ayudan con diferentes algoritmos a evaluar las diferentes áreas que tenemos que tener en cuenta antes de subir al paciente al móvil. Y también hay otras reglas más simples, como la ABC, que todos conocemos, también la estable, que es control de glucemia, control de temperaturas, control de la ventilación, control de la presión arterial, control de laboratorio y el soporte emocional a la familia antes de partir. También la regla TOPS, temperatura, oxigenación, perfusión, azúcar. Esto es como cuando uno va a salir de casa y tiene que controlar, bueno, tengo llaves, tengo celular, tengo la billetera, tengo los anteojos. Bueno, sería lo mismo. Antes de subir al paciente al móvil, más allá de las situaciones específicas de cada paciente que uno tiene que controlar, pensar en cosas básicas como estas reglas, estable o TOPS, nos ayuda a poder no olvidarnos de algunos parámetros que son importantes. Y bien, consideraciones durante el traslado, ya conocimos algunas especificaciones básicas, vamos a ver qué cosas tenemos que controlar o qué cosas debemos controlar antes
de subir al paciente y durante el traslado en sí. Vamos a hablar en esta primera parte de estabilización térmica, respiratoria y circulatoria, y luego en una segunda parte de patologías quirúrgicas y situaciones particulares de traslado. Comenzamos por la estabilización térmica. Bien, este dibujito nos habla de los diferentes mecanismos de pérdida de calor que puede tener un recién nacido. No nos vamos a detener mucho en esto, ya seguramente lo conocen. Conducción, que es el desplazamiento de calor a través de dos cuerpos con diferente temperatura. Convección, que es la transferencia de calor entre una superficie sólida y el aire líquido. Evaporación, que es la vaporización de la humedad de la piel. Y la radiación, que es la propagación hacia cualquier objeto frío que rodee al bebé. Y hay soluciones para cada uno de estos mecanismos de pérdida de calor. La conducción, proveerle superficies de contacto caliente, tener una incubadora con las mantas calientes. Evaporación, secar al bebé si el bebé se encuentra mojado, esto principalmente orientado a la recepción en partos. Evitar la pérdida de calor por radiación, calentando la habitación. ¿Y a qué nos referimos con calentar la habitación? Que el incubador esté caliente y que además el móvil no esté frío, sobre todo en época invernal. Y la pérdida de calor por convección se evita con incubadoras de doble pared, que tienen menos propensión a perder la temperatura, y a corrientes de aire, y calentando el aire inspirado del bebé, ya sea del respirador o de las cánulas nasales debajo del alto flujo. Y por supuesto evitar las corrientes de aire, y esto se evita de una manera muy simple, que es no abrir y cerrar la incubadora de manera repetida y ante situaciones que no son necesarias. Nuestro objetivo entonces va a ser proveerle al recién nacido un ambiente térmico neutro, y eso se va a lograr cuando la temperatura ambiental del bebé haga que él tenga que gastar la menor cantidad de energía, de oxígeno y de calorías para mantener esa temperatura corporal. La temperatura corporal o el ambiente térmico neutro es algo que debemos perseguir y controlar antes, durante y posterior al traslado. Entonces, recordar que los neonatos que tienen mayor riesgo de sufrir hipotermia son aquellos prematuros, pacientes de bajo peso o con restricción de crecimiento intrauterino, que al tener menor grasa corporal tienen mayor posibilidad o propensión a la pérdida de calor, pacientes que han sufrido reanimaciones prolongadas, pacientes que tienen defectos de la pared abdominal como gastrofisis o onfaloceles, que tienen más pérdida de líquido y más pérdida de calor, pacientes con defecto del tubo neural, como mielomeningocele, y neonatos con cardiopatía. Las actividades destinadas a prevenir la pérdida de calor tienen que comenzar inmediatamente después del nacimiento, pero recordar que la incubadora se enfría rápido y que el ambiente térmico del traslado es un ambiente más hostil que el que el bebé tiene en la UCI. Entonces, no solamente es necesaria que el incubador esté caliente, sino que a veces algunos bebés van a necesitar que les proveamos mantas calientes o bolsas de nylon para poder regular mejor la temperatura. Por supuesto que todos conocen la diferencia entre la temperatura central y la temperatura periférica. Saben que la temperatura central es la axilar o la rectal, y ese rango normal va a ser entre 36,5 y 37,5 grados centígrados. Entonces, antes de iniciar el viaje, debemos controlar la temperatura, el paciente debe estar normotérmico en lo posible, y si no, usar gorros, mantas plásticas para poder, o bolsas plásticas para poder lograr la normotermia, y hacer un traspaso desde la incubadora donde se encuentra el bebé o servocuna hacia la incubadora de transporte rápido, en 15 segundos. Durante el traslado hay que monitorizarlo frecuentemente, cada 15 minutos, y mantener las puertas y las ventanas cerradas, solo abiertas ante situaciones necesarias. Y también tenemos que recordar que el ambiente donde se encuentra la incubadora, que es el móvil, no debe estar demasiado frío. Y por supuesto evitar, no tenemos en este caso, pero evitar que estén abiertas las ventanas. Pasada la esterilización térmica, pensar en la estabilización respiratoria, y debemos analizar la posibilidad de ventilar al paciente antes de iniciar el viaje, ya que en el traslado se puede iniciar una fase de deterioro natural de la enfermedad que venía presentando el bebé. Recordemos que la mayor parte de los traslados
que no son solicitados, son traslados donde el paciente tiene dificultad respiratoria, un deterioro respiratorio, así que tenemos que poder prever que el paciente se va a empeorar o agravar durante el traslado. Y si eso sucede y lo podemos prever, es importante ventilarlo antes de iniciar el traslado. En pacientes que están ventilados o que están con dificultad respiratoria, que como dijimos es la causa más frecuente de traslado a centros de mayor complejidad, debemos tener en cuenta la historia clínica, desde cuándo se encuentra ventilado. Si la ventilación fue dificultosa, esto nos va a servir para, ya que tenemos a mano una máscara laringea, saber si va a ser necesaria la utilización. Si el paciente tiene secreciones, si aspiró, es necesario aspirarlo antes de que partamos, ¿qué número de tubo tiene? Quiero ver la última placa, quiero ver dónde está colocado el tubo, ver que el tubo esté colocado en una posición ortotópica, 1 centímetro por debajo de la línea media clavicular, el último estado ácido-base de ese bebé, y por supuesto, revisar la fijación del tubo endotraqueal y que el mismo sea refijado en caso de ser necesario por el personal que vaya a hacer el transporte. Y hay situaciones en las que a veces se produce un deterioro abrupto de la función respiratoria, de la saturación del paciente, y pueden ser situaciones con las que nos podemos encontrar durante el traslado. Un ejemplo de ella es que accidentalmente el paciente se extube, pacientes que bajan la saturación, empiezan con bradicardia, con un aumento del trabajo respiratorio, que no responde por más que aumentamos los parámetros del respirador o que aspiramos las secreciones. Y cuando auscultamos vemos que tiene una disminución del murmullo vesicular a nivel bilateral. En este caso se puede haber producido una extubación accidental, por lo tanto es importante retirar el tubo, generar bolseo con bolsa y máscara o con el neopaf, aspirar las secreciones que tenga en la boca, reintubar al paciente y si esto es dificultoso, colocar la máscara laringea para asegurar la vía aérea. A veces puede haber no solamente deterioro respiratorio, sino que puede haber también una hipotensión acompañante, con disminución de los sonidos asimétricos. Un elemento que podemos utilizar es la transiluminación para valernos de la posibilidad de que existe un neumotórax. Una transiluminación torácica nos va a servir para poder inferir de manera indirecta la presencia de un neumotórax. Si el mismo se presenta y deteriora el estado general del paciente, debemos drenar el mismo. Puede suceder una hemorragia pulmonar, para ello es importante aspirar, aumentar el PEP y considerar pasar a la adrenalina por el tubo endotraqueal. Y que el tubo esté tapado, en este caso aspiración, retiro del tubo endotraqueal y bolseo con bolsa y máscara. Acá debemos recordar que antes de iniciar el traslado, ya vimos que el paciente necesita oxígeno, o no necesita oxígeno. En el caso de los que necesitan oxígeno, debemos controlar el tubo, también debemos controlar, como es muy importante, qué saturación va a ser la saturación objetivo de este bebé. Sabemos que no todos los bebés necesitan la misma concentración de oxígeno, así que el objetivo lo debemos fijar nosotros en las alarmas antes de iniciar el traslado. Por supuesto que no va a ser lo mismo un paciente con una cardiopatía, un paciente prematuro, un paciente que tiene hipertensión pulmonar, así que eso nos va a hacer, eso va a ser necesario antes de iniciar el traslado. Controlamos las alarmas máximas, mínimas, y pensamos entre nosotros cuál es la saturación deseada para ese bebé. Como dijimos previamente, puede haber deterioro súbito de la función respiratoria y debemos pensar en, esta es otra regla mnemotécnica, la DOP, que es desplazamiento del tubo endotraqueal, obstrucción del tubo endotraqueal, neumotórax y fallo del equipamiento, que sería la menos deseada de todas, donde puede ser o que el respirador esté funcionando mal, o que nos hayamos quedado sin batería, o que nos hayamos quedado sin oxígeno. Y a eso vamos, los tubos de oxígeno, y el cálculo de cuánto es el oxígeno que tiene el tubo de oxígeno. Si bien sería ideal que estuvieran llenos antes de empezar cualquier traslado, tienen un desgaste natural y un consumo que hace que uno pueda estar tomando un traslado con un tubo a media carga o a 3/4 de carga. Y para eso es importante que nosotros podamos realizar los cálculos antes de la utilización del mismo. Según la nomenclatura americana, acá les pusimos diferentes tipos de tubos de oxígeno, para que más o menos tengan una idea. Nosotros tenemos
el tubo de transporte que está bajo la incubadora es un tipo D, y el tubo de la pared es un M. ¿Sí? El tubo, el cilindro se debe cambiar, tienen un nanómetro que nos informa la presión, y debemos cambiarlo cuando la presión está en 200. ¿Sí? Ese es el valor mínimo que nosotros dejamos de presión en el tubo. O sea, todavía le queda un poco de carga, pero cuando la presión esté en 200 es momento de cambiar el tubo. Es la recomendación de las guías internacionales. Y ahora bien, vamos a ver. Como les decía, teníamos unas clasificaciones antiguas de A, B, C, D, y las nuevas clasificaciones, que es la clasificación americana, donde donde nuestro tubo, que es el tubo D, sería un M15, y nuestro tubo grande, que es un M, antes no tenía nomenclatura, era. Bien. Cada tubo, por supuesto, tiene una capacidad, el tamaño que vemos acá es la capacidad del tubo. Todos cuando están llenos tienen una presión de 2000 a 2200, y se va gastando, va bajando esa presión a medida que lo vayamos utilizando. Vemos acá el ejemplo del tubo D, que es uno de los que tenemos nosotros, tiene 425 litros lleno, y el grande, que es el M, tiene 3455 cuando está lleno. Pero bueno, como dijimos, nuestro problema no es cuando está lleno, sino cuando vamos a iniciarnos el traslado, pensar, bueno, lo que tiene el tubo me alcanza para terminar el traslado, y para eso vamos a tomar el ejemplo de un tubo de tamaño D. ¿Sí? El cálculo de la presión disponible, dijimos que todos los tubos cuando están llenos tienen una presión de 2000, ¿sí? La presión que marca el nanómetro, eso es cuando está lleno, a full, completo, ¿sí? Es lo que nos marca el reloj. Nuestro valor residual, o sea, con lo menos con lo que podemos trabajar, y a partir de ahí se cambia el tubo, es con 200. Entonces, al valor inicial, que en este caso es 2000, le restamos 200, que es el valor residual a partir del cual tendríamos que cambiar el tubo. Si en vez de 2000 el nanómetro de ustedes marca 1000, al 1000 le restan el 200. Y con eso nos deja la presión que tiene el tubo en ese momento, sacándole el resto que no podemos usar. Cada tamaño de tubo tiene un factor de conversión para convertir este valor de presión que tiene el cilindro en litros de oxígeno. En este ejemplo que vamos a tomar, que es el tubo de tamaño D, lo vamos a calcular. ¿Sí? Calculamos los litros de oxígeno disponibles multiplicando la presión del cilindro disponible por el factor de conversión. Ejemplo, en un tanque D, en este tanque que ya le restamos de los 2000, los 200, con los que no podemos contar porque es el valor residual, nos queda 1800. Eso lo multiplica por el factor de conversión y tenemos 288, que es el resultado, que son 288 litros. Entonces, inicio el viaje con un tanque D, que marca una presión de 2000. Esta presión de 2000, el tanque está lleno. Le resto los 200, me queda 1800, lo multiplico por el factor de conversión, que cada tamaño de tubo tiene un factor de conversión diferente, y me da la cantidad de litros que tengo disponibles. En este caso, 288. Ahora bien, voy a dividir estos 288 litros por la cantidad de litros que yo estoy usando. En este caso, estoy pensando en una cánula nasal utilizada 0,5 litros por minuto. Entonces, utilizando la cánula nasal a 0,5 litros por minuto, divido 288 dividido 0,5, y me da la cantidad de minutos, ¿sí?, que yo puedo estar utilizando este tubo, que sería el tubo del ejemplo. Esto para los diferentes tubos, y nos va a ayudar a que podamos hacer el cálculo. Acá atrás les dejo una tablita que es dependiendo de cada cilindro M, cilindro E, cilindro D, que es el que estuvimos viendo en el ejemplo, cilindro C, la tasa de flujo, ¿sí?, que es cuánto uno lo quiere usar. Por ejemplo, lo voy a usar a 1 litro por minuto. Si el tanque está lleno, voy a tener un uso de 5 horas, si el tanque está a 3/4 de 3 horas, si está medio tanque de 2 horas, y con un cuarto de tanque lo puedo usar 1 hora y media. Esto es un cálculo que, digamos, ya está establecido, pero si ustedes no se lo acuerdan o no tienen esta tablita a mano, con esto que chusmeamos recién y teniendo solamente los valores de factores de conversión, lo pueden calcular solo. Acá les dejo general cómo hicimos el cálculo, ¿sí?, la fórmula, las constantes y los pasos que deben hacer para calcular los litros que pueden utilizar.
¿sí? Sumamente importante, porque sería una falla grave quedarse sin oxígeno a la mitad del traslado. Por supuesto que nosotros en el móvil contamos con 2 tubos grandes, que en general son revisados durante la mañana, y que suelen estar llenos, pero muchas veces nos pasa con el tubo pequeño, con el tubo D, que por ahí no está del todo lleno, o que lo queremos usar, digamos, más de lo que nos permite. Sobre todo con el respirador, que tiene un consumo de litros por minuto bastante más importante. Bien, no nos detenemos más, continuamos con la estabilización circulatoria. Algunas cositas para tener en cuenta respecto a eso es cuántos accesos vasculares debe tener el paciente. Idealmente 2 accesos vasculares seguros, sobre todo pacientes que tienen patologías complejas, ¿sí? Uno no va a estar hablando de un paciente con una hiperbilirrubinemia trasladada de una institución donde no tienen luminoterapia a una que sí, pero sí un paciente que esté complejo, idealmente tratamos de que una vía quede de uso exclusivo para el traslado, y en la otra, por supuesto, tendrá una venoclisis o pasaje de antibióticos, lo que necesite. Es importante que las fijaciones que se usan sean fijaciones transparentes y que coloquemos un prolongador para facilitar el acceso a la vía. La canalización arteriovenosa está indicada en pacientes que están hemodinámicamente inestables, eso o cualquier vía central, que tienen dificultad respiratoria severa, pacientes prematuros extremos y los complejos y temidos hipertensos pulmonares. Con respecto a los manejos de líquidos, los pacientes van a tener su líquido de mantenimiento, su plan de hidratación parenteral con líquidos basales. Se debe hacer un balance hidroelectrolítico adecuado durante el traslado, reemplazar los déficits previos antes de comenzar el traslado y durante el traslado, y prevenir de esta manera la hipovolemia y, por supuesto, prestar atención en mantener la normoglucemia. El modo óptimo de manejar a los pacientes que tienen necesidad de expansión de volumen es reemplazando estas pérdidas de volumen con una solución electrolíticamente similar a la perdida. Habitualmente lo que utilizamos es cloruro de sodio al 0,9%, que es solución fisiológica, y tener en cuenta que los reemplazos de estas pérdidas, ¿sí? Pacientes que están hipovolémicos, que tienen que hacer espacio, que tienen pérdidas quirúrgicas, son reemplazos de volúmenes que corren aparte del líquido de mantenimiento, como sabemos, pero bueno, lo remarcamos, es aparte de los líquidos de mantenimiento que debe recibir, ¿sí? Bien, a modo orientativo, recuerden que durante el primer día de vida la mayoría de los neonatos no requieren electrolitos. Vamos a ver después que hay situaciones especiales en las que sí es importante administrárselos, y a partir del segundo día de vida continuamos armando planes con dextrosa al 10% y electrolito, al igual que el preprolita, ¿no? Que también usamos dextrosados al 10% para la elaboración de los planes de hidratación parenteral. Como les decía, muy orientativo, le pusimos acá unos valores del primer día de vida, debería requerir unos 60 mililitros por kilo, el segundo unos 80-90 y así sucesivamente. Recuerden que hay pacientes que tienen necesidades especiales, como los prematuros, en los que vamos a tener que iniciar con volúmenes un poco más importantes, ¿sí? 80-90 mililitros durante el primer día, y en pacientes que tienen asfixia o encefalopatía hipóxico-isquémica hay que restringir el volumen de mantenimiento a 2/3, ¿sí? Bien, con respecto a los controles de glucemia en los bebés, eh, durante el traslado se debe controlar la glucemia, en caso de que llegara a presentar hipoglucemia, que es contabilizada como una glucemia menor a 40, con dextrostick menor a 40 por decilitro, o menor a 45 por decilitro, y si el paciente estuviese asintomático, debemos tener en cuenta que la corrección se debe hacer de manera rápida. Entonces, hipoglucemia con paciente asintomático, asegurarnos un acceso venoso y pasar en bolo dextrosa al 10%, 2 mililitros por kilo. Y luego continuar con una infusión continua de dextrosa al 10%, acá le pusimos 72 mililitros por kilo por día, que eso le asegura un flujo de 5, ¿sí? Entonces, hacer una corrección en bolo rápida y luego una infusión continua de dextrosa al 10% con un mantenimiento que le asegure un flujo de glucosa de 5. Una vez que se hace una corrección rápida en pacientes sintomáticos, a los 10-15 minutos se controla la glucemia y luego a los 30 minutos se debe volver a controlar. Y se esperará, digamos, aumentando, increciendo el valor
de flujo de glucosa hasta que el paciente logre una normovolemia. Por supuesto que es importante esperar a los 30 minutos y no hacerlo de manera apresurada para no generarles nosotros el hiperinsulinismo a estos bebés. En el caso de que el paciente necesite concentraciones de glucosa mayores a 12,5%, recuerden que es necesario pasarlas por vías centrales, que por vía periférica lo máximo que se tolera es eso, hasta 12,5%. Bien, para manejo hemodinámico de los bebés es importante recordar, como regla mnemotécnica, los valores de tensión arterial media, que durante los primeros días de vida son similares a la edad gestacional, de manera rápida, así lo podemos recordar, ¿sí? Paciente de 30 semanas, más o menos la TA media que debería mantener es una TA de 30. Que acá va variando según el peso, por supuesto, y los días de vida, pero de esa manera más o menos nos podemos ir acordando de este valor. ¿Sí? En el caso de pacientes que necesiten soporte hemodinámico, que presenten hipotensión, vamos a iniciar el tratamiento con expansiones con solución fisiológica iniciales a 10 mililitros por kilo endovenosa, y hay que evaluar la respuesta. Si el paciente sigue con signos de inestabilidad hemodinámica, hacer una segunda expansión. Si esta segunda expansión tampoco responde, comenzar el pasaje de inotrópicos, y si no responde a esto, comenzar con la administración de hidrocortisona. Bien, no nos vamos a detener tampoco en las drogas inotrópicas, ya que todos la conocen las dosis y los efectos adversos y de dónde actúa cada uno, topa, dobuta y adrena, les puse acá, que son las drogas que más frecuentemente usamos, también la mirrinona. Pero lo que sí es importante que compartamos es la forma estandarizada que tenemos de utilizar estas medicaciones. Van a notar que en el móvil, en la ambulancia, está colgado un grupito de fotocopias que están plastificadas, que son la mayoría las dosis estandarizadas que tenemos de administrar las drogas. Esto es una foto de la Vademecum del Garrahan, del rojo, de la última edición, que está en el móvil, y si no, lo compartimos en el Drive escaneado, pero nos va a servir para poder saber que todos vamos a indicar las drogas inotrópicas, las prostaglandinas, las drogas, la mayoría de las de traslado, de manera unificada. Y esto nos ayuda a que podamos actuar con rapidez y va a simplificar la comunicación con el equipo de enfermería, entre el equipo médico y el equipo de enfermería, porque todos sabemos que las indicamos todos de la misma manera. Hay mucha variación en esto, todos llegamos al mismo lugar, yo lo sé, cada uno hace su cuenta y se llega al mismo lugar con diferentes concentraciones, pero esta es una manera de hacerlo todos igual, hablando el mismo lenguaje, rápido, y les aseguro que para el momento del traslado es bastante sencillo. Uno de los ejemplos que vamos a tomar para saber cómo leerlo y cómo indicarlo es el de la dobutamina. La dobutamina acá dice la hojita, cuánto viene la presentación, 250 miligramos en 20 mililitros con una concentración de 100 microgramos por mililitro. La preparación, no importa el peso del paciente, no importa qué dosis le vamos a dar, es para todos igual. Vamos a tomar 2 mililitros de dobutamina y le vamos a agregar 23 mililitros de dextrosa al 5%. Como opcional podemos usar solución fisiológica, pero nuestra primera opción va a ser dextrosa al 5%. El volumen final al que vamos a llegar, colocando 2 mililitros de dobutamina y 23 de dextrosa al 5%, es un volumen de 25 mililitros. Si necesitaremos más, podemos utilizar el doble, 4 más 46, y obtenemos un volumen final de 50 mililitros. Ahora bien, nos vamos para abajo. Y vamos a ver cuánto pesa el paciente y qué dosis le vamos a administrar. Supongamos que tenemos, en este ejemplo, un paciente de 1,5 kilos. Hay hojas que van según los pesos, llegan cerca de los 4 kilos. Tenemos un paciente de 1,5 kilos, ¿sí? Y le queremos administrar 10 camas de dobutamina. Entonces, si el paciente pesa 1,5 kilos, de nuestra solución estándar 2 más 23 de dextrosa, le tenemos que hacer un goteo de 0,9 mililitros por hora. Y este 0,9 mililitros por hora, que va a ser la indicación para que nosotros le podamos dar 10 gamas de medicación, va a venir
goteando a este goteo a 0,9 mililitros por hora, la jeringa entera, ¿sí?, nos va a alcanzar porque a 0,9 mililitros por hora vamos a necesitar en 24 horas 21,6 mililitros de medicación, de fármaco, ¿sí? Entonces, con una jeringa nos va a alcanzar para más de 24 horas. ¿Está? Es sencillo, una vez que uno se acostumbra a utilizarlo, y la verdad que es una manera estandarizada y simple de poder hacer las indicaciones durante el traslado. Bien. Acá nos quedamos, vamos a después empezar la segunda parte, que es el traslado de paciente con patología quirúrgica. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.